tú has vencido al mundo. Por eso acudimos a ti. En ti encontramos el gozo, amor y la paz que sobrepasa la lógica. En ti encontramos, Señor, la fuerza interior para podernos levantar cada día, para podernos levantar, Señor, cuando desmayamos, cuando nuestra fe decae. En ti encontramos, Señor, esa mano extendida que nos levanta, nos fortalece, nos reconforta, nos restaura. Dile gracias, Señor Jesús. Hoy recibimos tu Espíritu. Una vez más te pedimos, llénanos. Si ha menguado presencia en nuestra vida, llénanos, llénanos. Dile, Señor, yo no quiero salir de este lugar a la mitad. Lléname, Señor, de ti. Lléname, Jesús, con tu palabra. Lléname con tu misericordia y tu amor. Lléname, Jesús. Mira que hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a nuestro Señor Jesús? Vamos, apláudelo con todo el corazón, con toda tu mente y tus fuerzas. Por favor, todos los niños de 4 a 8 años pueden salir con kids, sus maestros, y todos los teens pueden salir en este momento con Osquitar y con Fanny. Todos los que van de 8 a 14 años pueden salir en este momento. Mientras les damos un aplauso bien fuerte a todos ellos. Todos los niños, todos los teens pueden salir próximamente. Las roquitas. Ya casi se acerca el tiempo de que podamos crecer con esa parte de la adolescencia. Ya está entrando en la juventud, que son las rocas, hasta los 17, 18 años. Así que estamos preparando un equipo para hacer un trabajo muy fuerte en esa parte. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos están terminando este mes en victoria? Ay, yo les digo algo. Estamos viviendo tiempos de ataques fuertes. Estamos viendo cómo el enemigo no quiere que algunos lleguen a esa bendición, y a veces se rodea uno de personas que se quejan, que murmuran, que hablan en contra de la familia, de la iglesia. Y yo entiendo, muchos están pasando también procesos así parecidos, pero yo sé que cuando eso está sucediendo es porque en el mundo espiritual el Señor está preparando algo grande, y yo sé que vamos a ir de bendición en bendición, de victoria en victoria. Esos momentos llegan a veces a nuestra vida, es para ver el milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que prepárese, no se ha terminado febrero, queda una semana más, y yo sé que el Señor va a hablar a su corazón y a su mente, para que este tiempo podamos seguir conociendo a Dios como nuestro Abba, amén, como nuestro Padre cercano, como nuestro Padre amoroso, Abba Padre. Así que me gustaría, antes de comenzar con esta enseñanza, saber si hay alguien que nos acompaña por primera vez. ¿Alguien viene por primera vez a este lugar? Tú, gracias por levantar tu mano, gracias. ¿Alguien más viene por primera vez? Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Alguien más por este lado, allá atrás? Bienvenido, gracias por estar aquí, Dios los bendiga. Gracias por venir. ¿Alguien más viene por primera vez? Bienvenido, gracias por levantar tu mano. ¿Qué tal si les damos un aplauso bien fuerte, bien fuerte? Más fuerte ese aplauso al Señor por las vidas de ellos. Para nosotros, nuestra mayor motivación, cada uno de ustedes, que el Señor hable, que el Señor les ministre, que les recompense por ese esfuerzo de venir hasta acá. Y bueno, estamos orando porque el Señor nos abra puertas. Creo que cuando uno va rumbo a Canaán, a esa tierra prometida, pues uno va a muchos lugares.
Estuvimos al lado de la clínica de San Luis, después al segundo piso donde estaba el ARA en la autopista. Después de ahí pasamos otra vez a la otra bodega de la San Luis, después al centro, en el colegio, en un colegio, en la cuevita, dice mi esposa, un lugar pequeñito pero largo. Después los pastores acá, el pastor William nos acoge en ese proceso pero este no es nuestro lugar todavía. Y yo entiendo, hay personas que nos han dicho, bueno, pastor, y el local, la iglesia propia, y estamos orando y pidiéndole al Señor, porque vinimos de un tiempo donde tuvimos que estabilizar recursos de la iglesia, porque hubo algunos empresarios que apoyaban la iglesia, pero están sirviendo ahora en Bogotá, y pues tuvimos que nivelar, entonces no tuvimos la capacidad de seguir como con unos arriendos tan altos. Y algo que me parece especial es cómo Dios ha bendecido tanto a Soacha, que los locales en Soacha están por lo alto. Si ustedes entran, este es un lugar de más o menos 600 metros y nosotros tenemos el recurso para cubrir esto y con servicios y todo, porque es un colegio, tenemos parqueadero. Sé que a algunos de pronto les queda incómodo venir hasta acá, o no les gustan algunas cosas, pero bueno, sé que se trata de no acomodarnos en este proceso, y aquí no nos vamos a quedar siempre, y yo les pido que nos ayuden a orar porque hemos sentido la necesidad de tener ese lugar en los próximos días. Orar por una bodega, por un lugar que podamos invertir con recursos propios y tener con opción de compra. Ya volvimos otra vez a ese proceso después de este año y medio que llevamos, y yo sé que Dios nos va a abrir la puerta para tener el mejor lugar de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Para la gloria y la honra del Señor. Démosle ese aplauso a Él. Así que no dejemos de soñar. Les pido un favor: no critiquemos, no murmuremos. Mire, ese pecado es tan grande que ustedes recuerdan a Moisés cuando se levantó aún la familia y líderes contra él, y finalmente el Señor terminó trayendo juicio sobre una parte de ellos, se los tragó la tierra por estar hablando. No le voy a decir pues que eso va a pasar acá, pero el Señor nos defiende, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene algo que decir bueno de alguien, compártalo. Si no tiene algo bueno que decir, póngalo en las manos del Señor y háblelo con esa persona. Uy, no, es que yo sí he visto a Giovanni Gómez como un poquitico como raro, yo no sé, yo también lo he visto, con ese pelo así como todo levantado acá, y yo he visto que, y el otro se une y empiezan, y hablen con Giovanni. Y cuando van a hablar con él se dan cuenta de que un hombre bendecido, tremendo líder, tremendo pastor, con una tremenda familia, y muchas cosas cambian. Pero a veces comienzan a hablar de ciertas personas o hablan de los pastores castellanos. Defienda a sus pastores, defienda a la iglesia, defienda a Dios mismo. A veces no comparta, ni a veces no es el chismoso, el murmurador, el que está hablando, sino el que escucha, el que presta sus oídos. Entonces llegan con frases como: pastor, no, es que la verdad es que a mí me llegan muchas cosas de la iglesia, y ya están pasando unas cosas en la iglesia. Usted es el primer chismoso de la iglesia. Si a usted lo están buscando para compartirle eso, es porque usted tiene cara de eso. Arrepiéntase y dígale: Señor, no me voy a prestar para eso. Y si alguien está hablando y está incómodo, lo voy a recomendar que hable con los pastores, que hable con los líderes o con las personas que está pasando, pero no voy a ser parte de aquellos que de pronto están atrayendo freno a la iglesia y se están ganando. Es una tremenda maldición por estar hablando a veces de personas que Dios está usando para traer bendición. Esto lo hago como una motivación para que aquellos que de pronto están escuchando una u otra persona que está incómodo, que está, pues hablen con nosotros y no generen un ambiente. No ha pasado, eso pasó, fue en otra iglesia, aquí en Soacha nunca ha pasado eso, gracias a Dios.
Eso es en otras iglesias. Pero si pasa, ya ustedes estén listos y digan, no, no me voy a prestar, no voy a prestar mis oídos para que hablen mal. Y vamos a entrar a confrontar o a solucionar y a traer bendición a la iglesia. Amén. Porque nos tenemos que preparar para lo que viene. Yo estoy feliz. Estamos terminando una semana donde hemos vivido cosas muy importantes con mi familia, nuevas decisiones, nuevo trabajo, nuevas direcciones con nuestros pastores, pero todo para bendición de la iglesia. Así que preparémonos porque viene un trabajo intenso de evangelismo, de formación, de conquista, salir de las cuatro paredes e ir por los que necesitan del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a terminar hoy con la última conferencia, la última reflexión sobre lo que es Abba Padre, que hemos entendido la forma más cercana de llamar a nuestro Padre y poder acercarnos en confianza, conocerlo. Pero hoy vamos a ver un tema que yo sé que nos va a ayudar a entender un poco más lo que significa Dios como Padre, y ese es justamente el tema que quiero tratar en esta mañana. Dios como Padre, mi identidad. Diga conmigo, Dios es mi Padre y Él me da identidad. Cuando hablamos de identidad, pues ahorita justamente ese término está muy ligado a la parte moral y sexual. Y yo creo que justamente ese abecedario que han sacado, LGBTIQ más HIV, es XYZ, que nadie sabe qué significa, pues es justamente como la muestra de que al hombre le falta tener claro su identidad. Eso no es más que una búsqueda de tener claridad de quién soy, por qué estoy aquí, para dónde voy, cuál es mi propósito en esta vida. Entonces escribe ahí bien grande: mi Padre, mi identidad. Mi Padre, mi identidad. Jeremías capítulo 15, versículo 19, nos habla de un versículo que nos va a dar la instrucción que hoy necesitamos reconocer para poder tener la identidad del Padre. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, escúchame, eso comienza por nosotros. Uno debe tomar la decisión de transformación, del cambio en su mente, porque si tú te conviertes al Señor, entonces dice: yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, ay, lo más bonito de todas las cosas malas que estás viviendo, pero tú tomas todo lo bueno para ti, entonces serás como mi boca. Qué versículo tan profundo que declaraba el profeta Jeremías. Un versículo que nos está hablando de poder entender el contexto en que estamos viviendo en esta generación. Y vamos a ir al principio. Adán y Eva nacieron y recibieron el aliento de Dios. El Señor los creó, los formó conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y los puso en un lugar, en el paraíso, para poder relacionarse con ellos. Todos los días el Señor podía hablar cara a cara con Adán, y él podía tener la instrucción, él podía tener claridad de todas las cosas, pero de todo lo bueno. O sea, el conocimiento de Adán y de Eva era el conocimiento del reino de la luz. Conocían al Padre, conocían a Dios como su Padre, como su instructor, proveedor, como su sanador. Ay, ellos conocieron a Dios como Dios. El problema es que el enemigo llegó con forma de serpiente, y llega el príncipe de este mundo, quien no se le había dado la autoridad para apropiarse del mundo, sino para gobernar y cuidar, pero se apropió
y trae a la mente de Eva una frase que es la base de todas las maldiciones, la semilla del pecado del hombre que lo tiene ahora tal y como está. Si tú comes de ese árbol que Dios te dijo que no comieras, vas a ser igual ¿a quién? A Dios. Si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Por eso es que Él te dijo, no comas. Ser como mi Dios, como mi Padre, ser poderoso, yo quiero eso. Eso es una gran mentira. Nosotros podemos transmitir una imagen de lo que nosotros somos o recibimos de Él, pero nunca seremos Él. Pero el hombre quería suplantar a Dios. Serás como Dios y vas a saber todas las cosas. Y resulta que Eva creyó a la mentira. Esta mentira pues trajo consigo muchas cosas. Uno es la negación de que necesitamos a Dios. Otra es la evasión. Ya les voy a explicar qué es eso. Y otra cosa que trajo fue la muerte. Cuando uno quiere superponer sus decisiones, su voluntad sobre la voluntad de Dios, cuando usted quiere ser el que decide, el que determina, el que elige, porque es que el Señor me creó con una voluntad. Entonces yo soy el que me siento Dios y todas las cosas deben girar a mi alrededor, como lo compartíamos hace 15 días. Pero comienza a venir una negación a todo lo que viene de parte de Dios. Yo no necesito a Dios, yo soy como Dios. Yo estoy bien, pastor. Usted pregúntele a un hombre cómo está, la mayoría de las veces a los hombres, ¿cómo está? Bien. Un hombre casi nunca dice, pregúntele a una mujer, ¿cómo estás? Bien, pastor. Ay, uno a veces sufre cuando la esposa va a saludar al pastor o al líder. Y a veces el líder saluda, ¿cómo te ha ido? Todas las mujeres, ¿sí? Bien. Y uno, oh, Dios mío, ¿y ahora qué hice? Le toca a uno pedir perdón antes de llegar a la iglesia porque de pronto las mujeres expresan. Los hombres no, los hombres son más orgullosos y tienen su ego, del cual vamos a hablar también. Pero siempre el hombre tiende a decir, estoy bien, no necesito. Esa palabra, ay, ojalá hubiera venido fulano de tal. Esa era para él, esa era para ella. ¿Has visto eso? A veces la negación de que no necesitamos a Dios para que nos vaya bien en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces cuando llega primero la negación, después va a llegar la evasión. En términos de fundación, Lot Boat, que estábamos con las niñas, ese contrato se terminó con ICBF por problemas que hubo allí con esa entidad. Pero había niñas que aunque estaban recibiendo la ropa nueva, las mejores cobijitas, la mejor alimentación, incluso estaban siendo educadas allá en ese lugar, había niñas que simplemente decían, no necesito esto. Entonces la palabra evasión sale ahí, y la evasión es que, dice mi esposa, que se vuelan. Entonces había niñas que comentaban con otras que tenían ganas de volarse. Entonces, cuando llegaba eso a una amiguita o alguna profesora, entonces a esas niñas se les ponía una pijamita y chanclas. No podían vestirse con ropa normal. Como quien dice, si usted se quiere ir, se va, pero se va en pijamada y en chanclas. Claro, eventualmente, ay doctora, es que encontramos a 3 niñas que vienen caminando aquí por tal lado, ¿cierto? Ah, sí, son de aquí, porque estaban vestidas de cierta manera, porque querían evadirse. Y esa palabra evasión, mucha gente la vive en la iglesia. Y a veces no se dan cuenta
de que la forma de evadirse de la voluntad de Dios es de formas que a veces nosotros las hacemos parte de nosotros y mucha gente no se da cuenta. Por ejemplo, una forma de evadir y de negar que necesito a Dios es a través de, no sé, drogas. Hay drogas legales y hay drogas ilegales. Por las ilegales, pues peor. Pero hay gente que entonces busca doparse. Hay gente que busca ciertas medicinas psicológicas, psiquiátricas, para poder estar bien, porque no necesito de Dios, pero yo voy a buscar una manera de cómo sentirme mejor, porque es que no he podido sentirme bien, con la frustración de haber creído la mentira de que yo podía solo, de que yo podía ser como Dios, pero como nunca eso va a suceder, entonces yo como acepté esa mentira, entonces niego que necesito de Dios y comienzo a evadirme, y algunos comienzan a tener una forma de vida que está buscando satisfacer ese deseo de ser Dios, de ser feliz sin Dios. Entonces algunos lo hacen de la manera completamente errónea. Se vuelven mujeriegos, se vuelven hombreriegas, se vuelven muchas veces inmorales. Entonces la pornografía para muchos es una evasión. Usted comienza a tener como una vida oculta y busca satisfacer cosas de su cuerpo, de su mente, de sus emociones, de su voluntad, pero con cosas de este mundo. Y cada vez la culpa, cada vez el sentimiento de estoy mal y estoy alejándome de Dios, me va a hacer sentir justamente en el problema más grande que tiene la humanidad, y es el rechazo. Cuando Adán y Eva cometen ese error de pretender ser como Dios, el Señor inmediatamente los llama y les dice a ellos: ¿qué han hecho? ¿Ustedes por qué hicieron eso? Ahora por causa de ustedes la tierra será maldita. La tierra va a producir espinos y abrojos. Van a tener que trabajar y con el sudor de su frente comer todos los días. No va a ser fácil. Van a tener dolor de parto, mujeres. Y comenzó a traer una maldición y ellos fueron expulsados de ahí, de ese lugar, del paraíso. Y ellos fueron llevados a un lugar que ellos no conocían, que es justamente el reino de este mundo, el reino de las tinieblas. Un reino que ha sido tomado por el enemigo para suplantar una identidad, una forma de vida completamente incorrecta, que se parece a la de Dios muchas veces. Algunos términos se parecen a los de Dios, pero no son los de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículo 14, oh querubín, ay, lucero de la mañana, estaba lista la alabanza el día de tu creación. Estaba hablando del mismo Satanás cuando fue creado como un ser de protección. Pero cuando dice querubín, tu querubín protector, él no era el protector es Dios como Padre. La primera imagen que tenemos como Dios es que Él nos protege, es que Él nos guarda, es que Él nos defiende. Pero entonces ahora viene una idea del enemigo a ponerla al hombre que ha sido rechazado del reino de la luz por su desobediencia y por el pecado, que fue alejado, porque Dios no puede compartir el pecado. Dios no va con la rebeldía. Entonces no podemos estar en su presencia, no podemos estar delante de Él teniendo una doble vida. Y entonces el enemigo presenta un proyecto de protección. Tú tienes que protegerte. Tú no necesitas a Dios. Ni Dios te guardó cuando te hicieron daño cuando estabas pequeña. Dios no te protegió cuando estabas pequeño, cuando te robaron. Dios no te ayudó cuando estabas en la pobreza. Dios no te ayudó con esa quiebra. Dios no te ayudó cuando necesitabas el milagro en el matrimonio. Dios no te ayudó cuando necesitaste, no te ayudaron ni tu Dios ni tus padres naturales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eso no vuelve a pasar. Tú tienes que protegerte. Entonces uno comienza a prevenirse. Entonces las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. Y entonces aunque hayan hombres que traten de ser caballerosos, decentes, que están buscando, no, porque es que todos los hombres son un peligro. Y algunos, pastor, es que yo me quiero casar, es que yo no me quiero quedar sola, pero parecen un puercoespín.
todo el tiempo repelen a todo el mundo y proyectan lo que están sintiendo en su corazón. Y lo que están sintiendo en su corazón es que son rechazados por Dios. Pero ese rechazo que están sintiendo de parte de Dios, porque están fuera de Dios, lo proyectan también con el mundo. Entonces hacen que los demás también lo rechacen o lo rechacen. Y entonces comenzamos a tener esa lucha. Entonces creemos la mentira, viene la negación de que no necesitamos a Dios, viene la evasión, pero finalmente llega la muerte. Y la muerte es justamente la separación de estar con el Señor. El enemigo entonces viene y trata de ofrecerles opciones, identidades diferentes. Yo quiero que veamos estas 4 cosas. Lo primero que estamos viendo es que el rechazo es la semilla de todas las maldiciones y del pecado del hombre. El rechazo. Y es la razón por la que muchos se alejan de Dios, porque no se sienten aceptados. Aunque estamos hablando de Padre, ama Padre, aunque estamos hablando de que el Señor creó un plan para reconciliar al hombre luego de que éste le falló, aunque hay un puente entre Dios y los hombres, aunque el pecado todavía sigue estando en el mundo, escúchame esto, hay algunos que prefieren todavía consentir ese espíritu de rechazo en su vida. Entonces, no avanzan, no crecen, no prosperan, no son bendecidos y tienen buenas razones. Pastores, que de la familia que yo vengo, pastores, que lo que hicieron conmigo, es que de mí abusaron, es que a mí me maltrataron, es que a mí me robaron, es que pastor, somos colombianos, es que acuérdese que los colombianos en el mundo, y es que los latinos en este momento somos, vea, lo peor, nos están persiguiendo, y comenzamos a tener buenas razones y no reconocemos, como Adán, que tal vez estamos consintiendo en nuestra vida un espíritu de rechazo y lo estamos haciendo parte de nosotros, como si Dios nos hubiera creado así, rechazados. Él no nos creó así. El hombre abandonó, le dio la espalda a Dios. Entonces a veces decimos, no, es que los culpables son todo el mundo. Hay 2 personalidades, la personalidad de Adán y la personalidad de Eva. La personalidad de Adán le echa la culpa a todo el mundo, a la economía, a los políticos, al papá, a la mamá, al mundo. Todo el mundo, ven, pero tú tienes voluntad. Entonces tú eres culpable de las decisiones que estás tomando hoy para lo que viene. Tienes que asumir esa responsabilidad. ¿Qué hizo Adán cuando el Señor se acercó ahí en Génesis capítulo 3? Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo Adán? Esa mujer que tú me diste, lo último que yo me acuerdo es que me quedé dormidito. Y cuando me desperté me faltaba una costilla y me apareció esa señora. Y esa señora que usted me trajo una fruta y me la comí. Pero el problema no es por mí. ¿Sí? Mira cómo has atrevido Adán. Él le dijo, esa mujer que tú me diste. O sea, el problema no es por mí, es por usted. Que le vino a la mente traerle la muchacha. Y segundo, trajo esa fruta y pues yo sin saber me la comí. Nunca Adán reconoció. A veces es lo más difícil del hombre, reconocer su condición. Por eso nos lleva a la segunda parte. No solamente el rechazo, que lo tomamos como una parte de nuestra identidad, sino que en ese impulso, en el número 2, el ego y el orgullo florece. El ego y el orgullo se vuelven tan grandes porque tu alma, está por encima del espíritu. En el huerto, cuando estaban allí en el paraíso, Adán y Eva, el espíritu y el alma estaban unidos, el espíritu conectado con el Señor y su alma, emociones, sentimientos, voluntad. Ahí estaban juntos. Pero cuando el hombre peca, el espíritu se aleja del hombre y el hombre comienza a vivir una vida de acuerdo a sus propios deseos, a su propia voluntad. Entonces por eso mucha gente vive en el mundo sin Dios, porque no hay espíritu en ellos. Pecan una y otra vez y no se avergüenzan, no sienten dolor, porque están muertos espiritualmente y están tras satisfacer sus emociones, sus deseos, cumplir sus sueños y sus metas sin Dios, porque no necesitan a Dios para ser bendecidos, dicen ellos.
Y entonces el ego y el orgullo hacen que no vean a Dios como necesario en sus vidas. Ojo, porque a veces estamos en la iglesia y pareciera que esta palabra fuera fuerte para los que están afuera, los que no conocen de Dios. No, pero a veces dentro de la iglesia le decimos: Señor, en esta área de mi vida, yo también sé. No me digas quién es el hombre de mi vida. Y entonces algunas mujeres se meten con hombres que después les van a maltratar, les van a pegar. Hace unos días estuvimos ministrando en la iglesia de Medellín y hubo una niña de 14 años que empezó a salir con un chico de 19, creo. Obviamente los pastores se pusieron al frente de la situación y le dijeron a él: te advertimos que no solamente es un pecado, sino que ya es un problema de ley, ya es un delito. ¿Cierto? Ahora más. Es un delito. Estás con una niña de 14 años, la estás llevando a la cama. Pero más que eso, la estás sacando del plan y del propósito de Dios. Ah, no, que no se metan en mi vida y que tal. Y seguían yendo a la iglesia. La niña no hizo caso, dejó a sus padres. Un año después, él la mató. Él ahora está en la cárcel y mató a la niña por celos. Uno queda, porque uno a veces en la iglesia no puede hacer más que dar el consejo de Dios, pero en la iglesia el hecho de que estés recibiendo esto no quiere decir que realmente esa palabra vaya a producir un cambio, una transformación, porque depende de qué, de nosotros mismos. El ego y el orgullo hacen que mi voluntad se anteponga a la voluntad de Dios. O sea, yo estoy primero. Ojo con eso. Porque cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, lo que primero produjo un derramamiento de sangre en Jesús fue decir: Padre, yo no quiero pasar por esto, no quiero vivir esto, me gustaría esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que comenzó a sudar y se empezaron a reventar los vasitos y empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Es que no es fácil morir a la voluntad de uno. Conocer a Dios como Padre y tener la identidad correcta implica un morir a nuestra voluntad. Ahora, la voluntad de nosotros, de acuerdo a la identidad que el diablo ha puesto aquí en este mundo, es una voluntad que tiene muchas opciones, que no acepta lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy y yo soy la vida. No, en nuestra voluntad aceptamos muchos caminos. Aceptamos no una verdad, no, pastor, es que en la época en que se escribió la palabra y entonces comenzamos a mirar otras opciones. Es que Jesús no era el único profeta. Es que empezamos a aceptar filosofías, empezamos a aceptar creencias, empezamos a aceptar verdades que están en el mundo y entonces nuestra voluntad está ahí mirando a ver por qué camino me voy. ¿Cuál camino voy a elegir en mi vida? Porque yo voy a decidir. A mí no me va a imponer un pastor, un líder, cuál va a ser mi forma de vida. Yo tengo muchos caminos. Entonces algunos prefieren pensar en energías, en vibraciones. Algunos prefieren pensar en de pronto filosofías orientales de paz mental y de muchas cosas. No aceptan solamente la palabra, sino que ahora los dichos populares son como sus versículos. Ahora los dichos chinos son sus versículos más que las promesas y más que lo que dice la palabra, porque su voluntad está abierta a todo. ¿Quieres volver a tener la identidad que el Padre te dio? Lo primero que tienes que hacer es quebrantar tu voluntad delante del Señor. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Nosotros hemos venido por muchos años siendo procesados. Y hay muchas cosas que queremos con mi esposa, con mis hijos, mi familia. Pero siempre decimos: Señor, pero que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Y eso ha costado muchas lágrimas.
Ay, a veces uno se siente como, pero Señor, como que uno quiere reclamarle. Pero el Señor tiene un propósito eterno que está por encima de nuestros problemas diarios. A veces estamos con que el Señor solucione nuestros temitas que todos los días están ahí. Porque todos los días hay afanes, todos los días hay preocupaciones, todos los días hay problemas, todos los días hay aflicción. Amén. La Biblia dice, en el mundo siempre van a tener aflicción. Confíen que yo he vencido al mundo, pero ahí están los problemas. Así que estamos en el mundo hay problemas y nosotros no estamos exentos, no somos extraterrestres. Aunque nacimos en el corazón de Dios, estamos aquí en este mundo. Y algunos tienen cara pues como de, no mentiras, no, como de ser de otro mundo. Pero escuchen esto, el Señor hoy quiere que nosotros el ego y el orgullo lo dejemos a un lado. Y que dejemos de escuchar las voces del enemigo que nos quieren amoldar a una forma. Número 3. Entonces, lo primero es el rechazo, que nos hace perder la identidad de lo que somos en Dios. Lo segundo, el orgullo y el ego, que hace que nosotros no aceptemos la ayuda de Dios, sino que nuestra voluntad se hace por encima de la voluntad de Dios. Número 3, la identidad que el mundo nos quiere dar. Cuando hablamos de la identidad que el mundo nos quiere dar, podemos referirnos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando el Señor dice, no se amolden, no tomen la forma del mundo, sino que sean renovados por medio, dice, de la transformación de su mente. Así que aquí hay algo muy importante. Nosotros venimos con buenas razones, buenas excusas para tomar la forma del mundo. Nos sentimos rechazados, comenzando por el rechazo de Dios por causa de nuestro pecado. Pero al no aceptar el camino, la reconciliación, el puente que Dios creó entre Dios y los hombres, entonces continuamos en nuestra vida buscando salir adelante, prosperar, conquistar, alcanzar sueños, pero a nuestra manera. Y entonces comenzamos a tomar una forma del mundo y el mundo nos va a decir cómo es que debemos vivir, cómo es que, digamos, los principios y los valores de acuerdo al mundo. Por ejemplo, el padre es reconocido en el mundo como el que provee. Amén. Es así. Eso parece bueno. Sí, pero para el mundo puede ser solo eso. El que provee. No tienes que amar, no tienes que ser ejemplo, no, solamente consiga plata, bienes y servicios. Es el trabajo del hombre. Y la mujer, usted sí vaya y cuide a los niños. Mira, pero ¿dónde dice eso? En la palabra. Porque resulta que la fuente de la paternidad es Dios mismo como padre. Entonces, cuando el diablo viene y la serpiente le dice a Eva, vas a ser como Dios. Y entonces ella dice, voy a ser como Dios. Y sale del paraíso y dice, ¿y cómo puedo ser como Dios? Porque era un cuento, era un chiste de la serpiente. Al tratar de ser como Dios, entonces se buscan maneras de sentirse que son como Dios. Entonces, buscamos como estándares, formas de vida que nos hagan sentir como exitosos en ciertas cosas. Entonces el papá provee. El papá. Sí, pero ven, yo no sé si Dios como tu padre hace eso solamente. ¿O cuál es la fuente de tu provisión? La razón, tu motivación. ¿Hasta dónde vas? Las mujeres como trabajadoras, como profesionales. El mundo da como un estándar de vida donde se pueden sentir como que alcanzaron ya el nivel, pero resulta que Dios tiene la medida para cada uno de nosotros. Y resulta que esta forma del mundo ha hecho que muchos aún dentro de la iglesia se sientan conformes. Bien, yo no soy tan malo como aquellos. Yo no es que sea el más próspero que bruto y esas cosas, pero me va bien. Y entonces empezamos con lo que vimos al principio, la negación, la evasión. Y seguimos viviendo en el rechazo, en la muerte. Cuando nosotros tomamos la forma del mundo
y el mundo comienza a hacernos sentir que no estamos alcanzando la medida que estamos soñando, entonces es ahí donde el hombre y la mujer comienza a entrar en algo que la Biblia llama un pozo. Un pozo. Uno en un pozo está vivo, puede caminar, sí, pero no se puede mover de ahí. El salmista dice que el Señor lo sacó del pozo ¿de qué? De la desesperación. Y lo sacó del lodo cenagoso. Eso es lo que trae el mundo. Cuando una persona está en el pozo, no puede ver, la Biblia dice, no puede ver las maravillas de Dios. No puede ver el poder de Dios. El Señor tiene que hacer algo, tiene que sacarlo del pozo. Ay, pero escúchame esto, ¿cómo comienza el Señor a hacerlo? El Salmo 103. David peleaba por su bendición. En el Salmo 103 dice, bendice ¿qué? Alma mía al Señor. ¿Y bendiga qué? Ay, pero mire, eso suena bonito. Y uno la canta, bendice alma mía al Señor. Pero venga, él estaba braviando su propio yo. Él estaba peleando con su propia naturaleza, con su propia voluntad. No, el cuerpo no quería, su espíritu estaba peleando por conquistar la carne. Y entonces él decía, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer la voluntad. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y como que reprendía su cuerpo, reprendía sus emociones, reprendía sus sentidos y los ponía ahí a los pies. Y decía, y no olvides de dónde te sacó el Señor. Él es el que te perdonó todas tus iniquidades, el que sanó todas tus heridas, el que te sacó del pozo, del hoyo de la desesperación. David lo reconocía, porque el enemigo quiere meternos a nosotros en un pozo para no ver a Dios como Padre. Ahora, yo quiero terminar con el número 4. Una cosa es la identidad del mundo, que lo que va a hacer es que al no lograr ser como Dios y al no tener éxito con tu voluntad, entonces te tira un pozo de desesperación. Te desesperas. Cuando hay una desconexión con Dios, uno se desespera como un bebé. Cuando un bebé nace, lo primero que hacen es que cortan el cordón, ¿cierto? Umbilical, que era la única comunión que tenía con la mamá. Era la única unión, unión, ¿cierto? Era lo que tenían en común ellos dos. Entonces el bebé comía lo que la mamá comía. Lo que sentía la mamá, el bebé lo siente. ¿Es así? Pero cuando cortan el cordoncito, ¿qué sucede con el bebé? Lo primero que hace es... Hay algunos que no lloran, pero tienen que llorar. Entonces, pues algunas veces la palmada en la nalguita tiene que ser durita, porque el niño tiene que botar los fluidos y todas esas cosas. Y entonces el lloro puede ser manipulado, pero la mayoría de las veces el lloro, aunque sea un bebé, comienza justamente porque sale a un mundo que no conoce y está desconectado completamente de su mamá. Cuando uno se desconecta de Dios, uno vive desesperado, asustado, tiene miedo de todo. Llega el espíritu de temor. ¿Qué va a pasar mañana? Y mira uno las noticias y encuentra gente que está regresando a la nación, a las naciones, sobre todo los latinos que estamos muy marcados en este tiempo. Y uno comienza a tener miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y si esto se llena aquí otra vez de migrantes y a los colombianos, si queremos tener oportunidades afuera, y yo tenía ese sueño de viajar, de conocer, de trabajar, y algunos comienzan a llenarse de miedo, de desesperación. Ojo con eso, porque algunos pueden estar en un pozo, pero ese pozo es porque estamos desconectados
de nuestro Padre. Pero en este último punto es tener la identidad del Padre. Reconocer a Dios como Padre implica que nosotros volvamos al lugar de donde salimos. Nosotros tomamos la decisión. O sea, en otras palabras, el tener la identidad del Padre comienza con una decisión que se llama arrepentimiento. O sea, transformación. O sea, cambio de mente. La mente tuya que antes hacía lo que quería, que hacía la voluntad del hombre, que le daba valor a lo que el hombre le daba valor y había desechado lo que Dios le había dado valor, había menospreciado las palabras, pero ahora le están dando valor al mundo. Estas personas tienen que tener una transformación en su mente. Por eso decía la palabra, convertíos y entonces yo les voy a restaurar. Entonces yo voy a estar cerca de ustedes. Entonces yo voy a hacer que ustedes sean mi boca. Todo lo que fue creado por la boca del Señor. Todo lo que nosotros podamos vivir, escúchame, la Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y el Señor nos ha dado ese espíritu y ese poder. ¿Sabían ustedes eso? Y entonces el Señor dice, pero primero, yo no puedo dejar que estén de regreso y que estén en mi casa con el mismo vestido viejo. Tienen que renunciar a esa forma de vida vieja, esa forma de pensamiento vieja. Y entonces dice el Señor, si alguno está en Cristo, el puente, el que nos une con el Padre, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas. Ahora todas son hechas. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Más fuerte ese aplauso. Hay un puente, se llama Jesús. No hay muchos caminos, solo hay uno. Es Jesucristo. Todos nuestros deseos, todas nuestras metas, todos nuestros sueños, toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones deben tener un mismo camino, una misma guía. El Espíritu Santo nos llevará siempre al Calvario. Toda nuestra vida tiene que pasar por la cruz. Tiene que experimentar el arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento no es solamente un pensamiento de, uy, no, le fallé a Dios. No, el arrepentimiento es transformación. Diga conmigo, el arrepentimiento es transformación. O sea, si tú sientes dolor por haber pecado, pero no cambias, no pasó nada. ¿Tuviste? Remordimiento. Pero déjame decirte hoy, que el Padre sigue con sus brazos abiertos y aunque el pecado te alejó de Él, cuando reconocemos nuestra condición, Él creó un puente que se llama Jesucristo. Y quienes reciban a su Hijo Jesús tienen la oportunidad de ser llamados de nuevo ¿qué? Hijos de Dios y empezar a tener la identidad del Padre. No fuimos cualquiera. El Señor no te creó para que tú vivieras pobre, arruinado, que vivieras en problemas. El Señor no te creó para que vivieras enfermo. El Señor no te creó para que tú vinieras a este mundo a sufrir todas las aflicciones. El Señor te creó, escúchame, en su corazón como sacerdote y como rey. El Señor te creó para que tú pudieras sojuzgar todas las cosas y multiplicarlas en tus manos. ¿Cuándo no ocurre eso? Cuando muchas veces nosotros escuchamos mal la voz del enemigo que nos da las razones del por qué estamos como estamos. Necesitamos ir a Jesús y decirle, Señor, yo quiero tener tu mente. Por favor, vaya a este último versículo, al libro de Primera de Corintios 2:16. Con esto termino. Primera de Corintios 2:16. Esta es la clave de una conversión genuina. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puedo ser yo como Dios? Escúchame, el Señor quiere que seamos su imagen y semejanza. Para eso nos creó el Señor. Recuerde, mírese usted como una antena. ¿Qué hace una antena? Recibe una señal y la proyecta.
la multiplica. Cuando ponen una antena de Claro o de Tigo en un lugar donde no entra señal, pues mejora toda esa zona. A veces en la casa hay zonas donde no coge wifi, ¿sí? ¿Les ha pasado? Y entonces uno tiene que poner un multiplicador o otra antena que multiplique la señal y haga que llegue a un cuarto o a ciertos lugares donde no llegaba. Nosotros somos una especie de antena receptora. O cogemos y recibimos la señal del mundo y proyectamos eso. Proyectamos rechazo, fracaso, es que somos latinos, pobres pero felices, disfrutamos, y entonces así proyectamos las voces del mundo, ¿cierto? Cómo debemos ser como padres, como madres, el comportamiento promedio de un ciudadano, pero lo tomamos es como un modelo de acá. Y esa es la señal que proyectamos. Pero cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando escogemos el camino que es Jesús, entonces la señal vuelve otra vez a estar de parte de Dios sobre nosotros. Y entonces el Señor comienza a revelarnos su identidad. Y la identidad de Dios se define en una sola palabra. Diga conmigo, amor. Yo, cuando estoy en un matrimonio, siempre les explico que el amor es una decisión. Tuve que pedirle perdón al Señor por eso, porque resulta que el amor no es una decisión. El amor es una persona y se llama Jesucristo. Y es imposible amar si Dios no está en nuestra vida. Es imposible amar si Jesucristo y su mente y su forma de hablar y de vivir no está interiorizada en mi vida. El amor, la esencia del amor es Dios. Dios es amor. Y no podemos amar al mundo, porque si amamos al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Lo que el mundo llama amor, no, el amor verdadero solamente lo vamos a encontrar en el Padre Celestial. El amor que pasa por encima los errores, el amor que perdona, el amor que todo lo sufre, todo lo espera, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo soporta, el amor que no busca lo suyo, el amor que no se irrita. Esa es la identidad del Padre y estará en nuestra vida cuando nosotros le demos el primer lugar a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántos ya lo tienen en su corazón? Yo quiero ser como mi Padre. Yo quiero ser como mi Dios. Debo conocer a Jesucristo. Él es la forma revelada, la forma humana, el que vivió como Dios quería que nosotros viviéramos en esa tierra. El primer Adán falló con una mentalidad de excusa, culpando a todo el mundo. Eva prefiere hacer lo que sea para ser aceptada. Ah, no, si yo puedo tener esto, haciendo esto, lo voy a hacer. Esa es la mentalidad de Eva. Pero cuando tenemos la mentalidad del Señor Jesús, tenemos la mentalidad de hijos. No en vano murió Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener la victoria en cada área de nuestras vidas. Escúchame, el mundo no te va a dar la última palabra te la va a dar el Señor. Y Él ha decretado sobre ti bendición, prosperidad, conquistas. Él ha decretado sobre ti que Él es el dueño de tu tiempo, de tu vida, de todas las cosas. A partir de ahora, el Padre es el que va a hacer que tú seas aprobado en todas las cosas. Termino con esto. Un padre le da la identidad a su hijo. ¿Sabía eso? Un padre le da seguridad o el hijo será inseguro toda la vida. Pero cuando hay un papá y una mamá, sobre todo cuando está el papá y dijo, sí, tú puedes, vamos adelante, yo voy a estar contigo. Ay, ellos avanzan más rápido. Muchos de ustedes no pudieron tener un padre natural, pero hoy el Señor estará al frente tuyo y te volverá a dar esa imagen correcta del Padre que Él quiere que nosotros seamos nosotros en esta tierra. Escúchame lo que te estoy diciendo. La identidad la vamos a tener en el Padre para ser lo que Él quiere que seamos para este mundo.
Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión hoy, aceptar a Jesucristo como ese modelo de vida, como debemos hablar, como lo debemos actuar, como debemos vivir, como debemos perdonar, como debemos ayudar, cómo vivir con propósitos eternos a pesar del sufrimiento, a pesar de las luchas y las pruebas que estemos viviendo. Ay, qué bueno poder decir: Señor, yo quiero tener la esencia del amor en mi vida. Yo le invito, por favor, que por un momento estemos de pie. Y yo quiero orar porque el Señor traiga libertad a tu espíritu. Y voy a orar porque salga de tu vida hoy el espíritu del rechazo. La falta de aceptación a veces no es de las demás personas, viene desde nosotros mismos. Al no aceptar el amor de Dios, nos sentimos rechazados y eso lo proyectamos como esa antena. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, es como cuando uno ve al papá y al hijo andando igualitos, hablando igualitos. El papá, cuando está en contacto con su hijo, el hijo comienza a hablar como él. A mí me comparan mucho con mi papá todo el tiempo. ¿Sí nos parecemos o no con mi papá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos dicen que me parezco? ¿Cuántos dicen que yo no soy hijo de mi papá? Estos días estaba predicando en la iglesia de mi hermano en Medellín, y entonces mi esposa estaba ahí al lado de alguien que estaba diciendo: ¡ah! Pero igualito al pastor Carlos. Decía. Yo me miro con él y yo dije: wow, qué pinta entonces soy. Yo soy bien bonito. Papá ya tiene ahí 95 años y parece de 60 y pico. No, mentiras. Papá siempre una bendición, pero uno comienza a hablar como él. Entonces uno echa los chistes que él enseñó. Habla, predico, yo también predico. Tengo una forma como a mi manera, pero mi influencia mayor es mi papá. Creo que muchas decisiones en mi vida han sido influenciadas por mi papá. Yo he tomado decisiones, muchas veces cuento con él, le comparto también mis decisiones de vida en mi matrimonio, con mis hijos, mis negocios, porque yo quiero, o sea, uno reproduce lo que está recibiendo del Padre. Gracias a Dios cuando tenemos la bendición de tener un Padre ejemplar. No es el día del Padre, Padre, pero te amo con todo mi corazón. Escúcheme en esto. Tenemos el mejor Padre del mundo, nuestro Dios, lleno de amor, misericordia, que da oportunidad todos los días. Un Dios que no nos está mirando de lejos y que, a pesar de nuestra suciedad, a pesar de nuestros pecados, nos recuerda que aunque 7 veces pueda caer el justo, 7 veces Él lo va a levantar. No es una garantía. Aceptar a Dios como Padre no es una garantía de que no cometamos errores, pero sí de que nos vamos a levantar y que vamos a tener una nueva oportunidad. Él siempre tendrá ahí un nuevo anillo para nosotros, un nuevo vestido, un nuevo calzado. Y si tú has sentido en tu vida el rechazo de la gente, sientes que no te salen los negocios, que no te va bien en la vida, en nada de lo que tú emprendes, tal vez has aceptado y has tomado la forma que el mundo quiere que tú tengas. Buscar a tu manera, creyéndote Dios, haciendo tu voluntad, buscando salir adelante a tu manera, negándote a la ayuda de Dios, evadiéndote por caminos incorrectos y finalmente alejándote y trayendo muerte a tu vida. Vamos a comenzar hoy pidiéndole al Señor perdón. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, por favor, perdóname. Olvídate del que está a tu lado
No pierdas tu tiempo haciendo otra cosa. No te distraigas. Tú viniste a este lugar por una bendición y el Señor hoy te hará libre, verdaderamente libre por su palabra. ¿Y por qué? Porque tú vas a tomar la palabra como la única verdad de tu vida. Porque a partir de ahora vas a declarar: Señor, yo creo que tú eres el Verbo hecho carne. La palabra viva está en Jesús. Dile: Señor Jesús, hoy me acerco reconociendo que te necesito. Dile: por favor, perdóname. Y hoy asumo mi responsabilidad. Yo tenía una voluntad y la usé para mal. He tomado decisiones incorrectas. Por favor, perdóname, porque lo que hoy estoy viviendo muchas veces es resultado de mis errores. Por favor, perdóname, porque he pecado contra ti primeramente, pero también contra mis hermanos, contra mi familia. Perdóname, Señor. Dile: por favor, Señor, perdóname, porque muchas veces el orgullo y el ego han cerrado la puerta a que tú puedas entrar y obrar. Perdóname, Señor. Perdóname por haber aceptado el espíritu del rechazo como parte de mi identidad. Y eso me ha llevado a que muchos tal vez vean en mí alguien derrotado, fracasado, tal vez que no quiere dejarse amar, alguien que no quiere recibir la bendición. Perdóname, Señor. Pero ¿qué tal si allí donde estás levantas tus manos y le dices: Señor Jesús, hoy recibo el verdadero amor, a Jesucristo como mi único Dios, Señor, Salvador de mi vida. Te reconozco como mi Padre, la fuente, la esencia del amor. Hoy te recibo y te pido hoy, por favor, déjame volver a tus brazos, déjame volver a tu casa. Yo quiero permanecer allí en el huerto. Quiero caminar contigo, quiero hablar contigo, quiero escucharte todos los días. Quiero volver a ser como tú. Quiero, Señor, proyectar al mundo lo que tú eres. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Y te pido hoy que la sangre de Jesús, la que derramó en su rostro cuando le arrancaron las barbas, cuando le golpearon, le abofetearon, esa sangre que desfiguró su rostro, esa sangre volverá a mi vida la identidad correcta. Padre, dile: báñame en tu sangre. Una gota de esa sangre de tu rostro quitará de mi vida la identidad incorrecta. Y ahora yo me vuelvo a ti, a la identidad de mi Padre, una identidad de realeza, de sacerdocio, de aprobación, de bendición, de conquista, una identidad de hijo. Padre, hoy recibo tu bendición. Levanta tus manos, quiero orar por ti. Padre, hoy aplico la sangre de Jesucristo